Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Washington ha impuesto nuevas sanciones de manera unilateral contra Rusia por su supuesto papel en la violencia en Ucrania. Ahora el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a 7 ciudadanos rusos y 17 empresas, incluyendo altos funcionarios del gobierno de Moscú e importantes empresas estatales. Las sanciones han sido fuertemente rechazadas por Rusia y calificadas como ilegítimas. Se acerca aún más la Guerra Fría del siglo XXI. Israel suspendió abruptamente las negociaciones por la paz con Palestina hace días, frenando el proceso que fue impulsado por el secretario de Estado John Kerry en 2013. El gobierno israelí ha rechazado los esfuerzos de los palestinos de crear un gobierno de unidad y la incorporación del movimiento Hamas en el poder palestino. Hamas es calificado por Israel como un grupo terrorista, aunque ganó las elecciones en Gaza y controla esa región. Israel ha mantenido un fuerte bloqueo contra Gaza y un trato considerado por muchos como apartheid. Un informante trabajando para el FBI coordinó una campaña de cientos de ciberataques contra páginas web extranjeras en 2012, incluyendo algunas de los gobiernos de Irán, Siria, Brasil y Pakistán. Según una investigación del New York Times, los ataques fueron coordinados por Héctor Javier Monsegur, quien logró ser un hacker importante del grupo Anonymous. Una de las víctimas de Monsegur fue el Jeremy Hammond, quien hackeó las comunicaciones internas de la empresa Stratfor y entregó la información a Wikileaks. Y la crisis en Ucrania sigue aumentando las tensiones entre Washington y Moscú. Ahora el gobierno de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones en contra de Rusia y específicamente 7 ciudadanos rusos, incluyendo altos funcionarios, y 17 empresas rusas, incluyendo importantes empresas estatales. También la Unión Europea ha impuesto sanciones contra Rusia en colaboración con los esfuerzos de Washington. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos no ha reconocido su propia responsabilidad en la situación en Ucrania. Están responsabilizando a Rusia por la violencia y el caos que vive el país hoy en día. Pero el gobierno de Estados Unidos fue impulsor del golpe de Estado en contra del presidente Viktor Yanukovych en febrero, que luego terminó en esta situación de inestabilidad en el país. También apoyó a los grupos que luego se instalaron en el poder en Kiev, incluyendo grupos de la extrema derecha, grupos extremistas que han actuado con violencia desde entonces. Washington tampoco ha reconocido los diferentes movimientos separatistas que han ya salido más en Ucrania, más que todo en la zona del este, y el referéndum que tomó lugar hace ya semanas en Crimea, en donde se logró y se decidió por voto popular la reunificación de esa región con la Federación Rusa. Ahora, por su parte, el gobierno ruso ha rechazado de manera contundente a las sanciones impuestas por Estados Unidos, tanto como la Unión Europea, y ha calificado estas sanciones como ilegítimas, ya que no cuentan con una legitimidad dentro del derecho internacional. Vamos a ver más sobre este tema a continuación. Nuevas porciones de sanciones llegan desde Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, pasos que, según Moscú, empujan la crítica situación de Ucrania a un callejón sin salida. En vez de urgir a Kiev a sentarse a negociar con el sudeste del país, Occidente invita a los neonazis que influyen en la política actual ucraniana a generar más y más violencia extrajudicial con la población civil, según declaraciones de la Cancillería rusa. Los asaltos de los grupos extremistas y del ejército mandado por Kiev hacia los manifestantes prorrusos ya han provocado muertos y heridos. Métodos que Occidente considera legítimos, mientras en el caso de Maidán rechazaba cualquier represión de los protestantes. En algunos casos, el apoyo de Estados Unidos al autoproclamado gobierno de Ucrania reposa en un control completo de la línea política del país. Durante su reciente visita a Kiev, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se sentó a la mesa del presidente para hablar con los diputados ucranianos. Queremos ser sus socios, su amigo en el proyecto, y estamos dispuestos a ayudarles. Quiero que sepan que no proponemos respuestas para ustedes, pero que estamos dispuestos a apoyar sus decisiones tomadas para mantener la Ucrania próspera y unida. El canciller ruso llamó la atención sobre ese hecho y aprovechó la oportunidad para instar a Estados Unidos a utilizar su influencia en Kiev para buscar una salida pacífica a la crisis.
Y el mismo presidente ruso se mostró seguro de que la diplomacia norteamericana desde un principio estuvo detrás del conflicto ucraniano. Creo que lo que está pasando ahora nos muestra quién estuvo en realidad orquestando la crisis en Ucrania desde su inicio. Al principio, Estados Unidos prefería estar en la sombra. De cierta forma, sus intereses coincidían con los de sus socios europeos, ya que la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, quería que Ucrania firmara el conocido acuerdo con unas condiciones que a mi parecer eran desventajosas. El gobierno anterior intentó luchar con ello. Trató de oponer resistencia, pero, como sabemos, la comunidad occidental optó por otro guión, el de la fuerza. Washington, por su parte, no deja de acusar a Rusia de generar inestabilidad en Ucrania. En otro intento de difamar a Rusia, Estados Unidos se precipitó a divulgar fotos con presuntos agentes rusos en Ucrania. La supuesta prueba después fue desmontada, lo que demuestra una vez más que Washington sigue con su táctica habitual de erradicar posturas no favorables, subrayan los expertos. Esto es parte de esa ecuación de agresión que sistemáticamente ha venido repitiendo Occidente, no solo en el caso de Ucrania, que también se reedita en Venezuela. Es una ecuación muy sencilla, es la provocación a través de supuestas protestas espontáneas de la población, seguida de la acción encubierta de las organizaciones no gubernamentales y que finalizan con la desinformación que transmite a través de sus medios de comunicación. Y en medio de agresivas retóricas, sanciones y enfrentamientos, Ucrania vive una tensa realidad. En la parte occidental del país, bajo lemas nacionalistas, se realizaron marchas en homenaje a los reclutas ucranianos que combatieron en las filas de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras, en Kiev, debaten prohibir la marcha del Día de la Victoria. Un grave insulto a la memoria histórica que en medio de la convulsión y la batalla política expone al pueblo como la principal víctima. Ahora, para profundizar más en las tensiones entre Washington y Moscú y la crisis en Ucrania, vamos a hablar con Alberto Heuchenreuter, él es analista internacional y está con nosotros desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, ¿qué tal? ¿Y estas sanciones realmente crees que pueden afectar a Rusia de manera importante y también pueden afectar de manera significativa a los grupos que son pro-Rusia dentro de Ucrania? ¿O crees que es posible realmente debilitar a un Estado tan poderoso como Rusia a través de estos mecanismos como sanciones de este estilo? Yo pienso que las sanciones hasta el momento no hacen mella en la condición económica de Rusia, si bien es cierto que algunas de estas sanciones han implicado retiro de capital de Rusia, pero yo creo que la relación de interdependencia económica que existe entre la Federación Rusa y Occidente, principalmente con la Unión Europea y dentro de la Unión Europea con Alemania, hoy por hoy hacen difícil pensar que pueden llegar a afectar la condición económica de Rusia. Si uno observa las posiciones diferentes dentro de la Unión Europea, se va a encontrar con que efectivamente la Unión Europea no actúa como un cuerpo en materia de sanciones, puesto que hay actores como Alemania que quieren preservar la relación con la Federación Rusa, en tanto hay otros actores, sobre todo aquellos actores que más temen la amenaza de Rusia, como Polonia, por ejemplo, que pertenece a la OTAN, que están de acuerdo en llevar las sanciones más allá de la fase 2, es decir, tratar de ir hacia un sistema de sanciones que afecte lo que sí más puede llegar a afectar a la Federación Rusa, que son las transacciones comerciales, particularmente en materia de energía. Ahora, Alberto, ¿por qué crees que Washington arriesga su relación con Rusia, en este caso de Ucrania? O sea, ¿por qué pone en peligro la relación que se había logrado construir después de la Guerra Fría para poder asegurar un gobierno favorable a los intereses occidentales en Ucrania? Bien, en primer lugar, hay una reacción obviamente de la comunidad internacional, y cuando yo hablo de la comunidad internacional básicamente me estoy refiriendo a Occidente, y cuando hablo de Occidente me estoy refiriendo particularmente a Estados Unidos. Obviamente hay un tipo de reacción, si bien es cierto que hubo un referéndum que llevó adelante el pueblo de Crimea, que salió favorable en un resultado contundente de ser parte de la Federación Rusa, y la Federación Rusa aceptó. Ahora bien, yo creo que la posición de Estados Unidos frente a Rusia
obedece a una lógica que comienza cuando colapsa, cuando se desploma la Unión Soviética y que hasta el momento no se ha detenido, que consiste en evitar que Rusia se convierta en un poder que amenace la supremacía de Occidente. De modo que yo diría que existe una suerte de continuidad entre las políticas de poder que ha llevado Occidente después del desplome de la Unión Soviética y los tiempos actuales. Pero lo que ocurre es que hoy Rusia es un actor no solamente psicológicamente más fuerte, sino físicamente más fuerte, y no está de acuerdo en que Occidente continúe logrando dividendos de poder, es decir, maximice ganancias de poder frente a Rusia. Una última pregunta, Alberto, y es si, bueno, ¿hasta dónde crees que puede llegar este conflicto? Si no funcionan las sanciones contra Rusia, ¿qué más puede hacer Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Crees que pueden de alguna manera intentar imponer medidas más fuertes? ¿Podría escalar este escenario a un conflicto militar? Yo hoy por hoy soy escéptico respecto de la escalada del conflicto, puesto que no existe en la comunidad internacional una posición unívoca respecto de sancionar a Rusia. Es Occidente quien está intentando llevar a Rusia a una posición de retracción frente a las autoridades de Ucrania, pero si uno analiza o amplifica más el escenario internacional, se encuentra con actores que no están, que apoyaron a Rusia o al menos se abstuvieron en relación al referéndum de Crimea. Por ejemplo, China, por ejemplo, India, por ejemplo, Brasil, que también se abstuvo, por ejemplo, Sudáfrica. Estamos hablando de actores que están llamados a jugar un rol preponderante en los próximos años en la estructura del poder internacional. Bueno, como siempre vamos a seguir muy pendiente de los sucesos en Ucrania y también de esta situación de tensión entre Estados Unidos y Rusia. Y agradecemos muchísimo la presencia de Alberto Heuchenreuter con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muchas gracias. Y en estos días, el secretario de Estado John Kerry acusó a este canal, a RT, de ser una voz de propaganda del presidente Vladimir Putin, aunque no presentó ni mayor detalles ni hechos, pruebas para fundamentar esa acusación. Parece ser que esas declaraciones vienen, en respuesta a la cobertura que ha dado RT, sobre todo la situación en Ucrania, que ha sido diferente de los medios estadounidenses. Ojalá que Estados Unidos no intente silenciar a esta voz simplemente porque presenta una realidad distinta a lo que presentan otros medios en Estados Unidos. Y mientras el presidente palestino Mahmoud Abbas calificó al Holocausto como el peor crimen del siglo XX y condenó esa atrocidad histórica en una publicación en medios de comunicación, pues por su parte el gobierno israelí rompió el diálogo que habían comenzado con el pueblo palestino, con el presidente Abbas, en 2013, y esa decisión abrupta fue sorpresiva para muchos, incluyendo al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien estaba coordinando ese diálogo entre los palestinos y los israelíes desde hace meses. Ahora el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que mientras el gobierno de Palestina está negociando con el grupo Hamas para formar un gobierno de unidad dentro del pueblo palestino, Israel no va a dialogar con ellos. Por su parte, Hamas ha rechazado el reconocimiento del Estado israelí. Israel califica a Hamas como un grupo terrorista. Ahora Hamas gobierna en la zona de Gaza, donde ganaron las elecciones. Y esa es la región que ha sido más afectada por el tratamiento cruel y brutal desde el Estado israelí en contra del pueblo palestino, ya que ahí Israel ha mantenido un bloqueo que controlan los alimentos y productos que entran en esa región. Y a la vez también pues han intercambiado conflicto militar con los representantes y militantes de Hamas. Bueno, esta situación ha sido muy grave para quienes han buscado un avance en el proceso de paz entre Israel y Palestina, y también para poner fin a lo que consideran muchos un estado de apartheid debajo lo cual vive el pueblo palestino. Vamos a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Escoger entre la paz interna o la externa. Estas son las opciones que sugiere Israel a la autonomía palestina al suspender el diálogo bilateral de paz que sostenían desde hace 9 meses.
Y esto se debe a que tras 7 años de conflicto entre el grupo islamista Hamas, que domina la Franja de Gaza, y el Movimiento Nacional de Liberación Palestina, Al-Fatah, que representa a Palestina a nivel internacional, ambas partes anunciaron que habían logrado la reconciliación, un hecho aplaudido por la población. Celebramos esta decisión, somos una nación y estamos felices con el acuerdo entre Fatah y Hamas. Sin embargo, para Israel, este paso hacia la paz dentro de Palestina ha servido de argumento para poner fin rotundamente a las negociaciones pacíficas. Déjeme ser claro, mientras yo sea primer ministro de Israel, no negociaremos con un gobierno apoyado por Hamas, una organización que busca la destrucción de nuestro Estado. Es, por supuesto, puro sentido común. Es decir, uno quiere la paz con el enemigo, pero solo con un enemigo que esté decidido a mantener la paz. A pesar de las promesas del jefe palestino Mahmoud Abbas de que el gobierno de transición que se formará en adelante no influirá en los diálogos de paz externos, Israel se opone a volver a la mesa. Ya ha impuesto sanciones económicas a Palestina y dice que congelará 19 proyectos de construcción palestinos en Cisjordania que fueron iniciados como gesto de buena voluntad al empezar las negociaciones de paz. En Ramallah ven contradictoria la reacción de su vecino. La declaración israelí contra el acuerdo de unificación es muy extraña. Cuando no hay unidad, Netanyahu dice que no puede hallar a un palestino que nos represente a todos. Por eso no puede hablar de paz. Y cuando estamos unidos, él dice que no puede negociar con un frente palestino unido. En mi opinión, el problema es Netanyahu y su peligroso gobierno. El eterno aliado de Israel, Washington, con cuya mediación había transcurrido el diálogo, ahora suspendido, ha expresado su decepción con la reincorporación de Hamas al sistema político palestino. Estados Unidos ya ha advertido con revertir la ayuda financiera a Palestina en caso de que el nuevo gobierno de unidad no reconozca al Estado de Israel y no condene el terrorismo. Sin embargo, la Casa Blanca subraya que tanto Palestina como Israel son responsables de esta ruptura. El hecho de que el presidente Abbas dio recientemente un paso poco producente para reiniciar el diálogo con Hamas es solo una de las decisiones tomadas tanto por los israelíes como por los palestinos que no ayudan a solucionar la crisis. Rusia, mientras tanto, ha saludado la reconciliación palestina, igual que lo hizo la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Los analistas consideran que el pacto político con Hamas traerá beneficios para el país, dividido desde hace varios años. Por supuesto, el éxito de la reconciliación impulsará cambios en la situación de la Franja de Gaza, como modificaciones en la relación con Egipto y el asunto del paso fronterizo de Rafah, que es un tema importante. Además, habrá inversiones y nuevos empleos en la Franja de Gaza. Se solucionará el problema de la electricidad, que es crucial. La Franja de Gaza restablecerá así su actividad económica y verá crecer el nivel de vida. Con este tropiezo en las negociaciones israelí-palestinas, aunque la paz y tranquilidad parecen vislumbrarse para la Franja de Gaza, todavía falta mucho camino para alcanzarla a mayor escala. Pero, como siempre, se necesita el esfuerzo de todos. Ahora vamos a hablar más sobre el conflicto entre Israel y Palestina y conversamos con Ángeles Díaz Rodríguez. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y está con nosotros desde Madrid. Muchísimas gracias, profesora, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola Eva, encantada de estar con vosotros. Bueno, en primer lugar, profesor, ahora que ha sido terminado, o por lo menos frenado el diálogo entre los palestinos y los israelíes por una decisión unilateral por parte de Israel, ¿crees que va a ser posible reiniciar ese diálogo? Y realmente va a ser posible avanzar en esas conversaciones que ya habían iniciado sobre los acuerdos de paz en esa región. No creo que haya muchas posibilidades de reiniciar de nuevo el diálogo. Este diálogo se abre a iniciativa de Estados Unidos y realmente John Kerry, el secretario de Estado, había anunciado que Israel estaba obstaculizando y boicoteando este proceso, este diálogo, estas negociaciones, porque estaba renunciando a liberar a la cuarta parte de los prisioneros palestinos que formaba parte de los acuerdos y también que estaba continuando con la iniciativa de los asentamientos en Jerusalén. De modo que era un diálogo de paz que estaba abocado ya al fracaso, no había muchas expectativas de que tuviera continuidad. Es muy difícil que vuelva a reanudarse.
Ahora, claro, uno de los puntos principales por el lado de Israel ha sido que no van a negociar ni a dialogar con el grupo Hamas, pero Hamas representa una fuerza política importante dentro del pueblo palestino. ¿Crees que en algún momento Israel va a tener que aceptar la realidad y dialogar con un gobierno palestino que incluye a Hamas? Y al mismo tiempo, profesora, ¿existen facciones dentro del gobierno israelí que sí tienen la disposición para dialogar con Hamas? Israel siempre ha utilizado el caso de Hamas como una excusa para boicotear siempre que ha habido un intento de negociación. Si hubiera una voluntad por parte de Israel, del gobierno de Netanyahu, para darle salida a una paz de verdad real y duradera, tendría que asumir que la voluntad del pueblo palestino es que Hamas forme parte de ese gobierno junto con Fatah, o en cualquier caso que acepte los resultados de las elecciones que próximamente se celebrarán en Palestina. Por otro lado, es verdad que dentro del gobierno, esta coalición de gobierno de Netanyahu, hay distintas fracciones y que prácticamente ninguna de ellas tiene la voluntad de aceptar el gobierno de Hamas, que forme parte del gobierno de los palestinos. Hay muchas presiones dentro de esa coalición de gobierno de Netanyahu. Profesora, ¿crees que realmente en esta situación bajo la cual viven los palestinos se puede calificar como un estado de apartheid? Y al mismo tiempo, ¿por qué no ha habido más reclamo internacional sobre la situación en la cual viven muchos miles de palestinos, particularmente en Gaza, donde están bajo un bloqueo por el Estado israelí? Efectivamente, es un estado de apartheid incluso más duro que el que se dio en Sudáfrica. De hecho, Mandela, cuando vivía, llegó a hacer declaraciones en esta dirección, señalando que el bloqueo a todas las relaciones comerciales, el acoso a los palestinos era muy parecido a esa situación que vivieron en Sudáfrica. Más dramático porque hay zonas palestinas que están completamente aisladas, como el caso de Cisjordania respecto a la Franja de Gaza, que sufre un bloqueo atroz. Y también se da la situación de que incluso los palestinos que viven en las zonas israelíes, de gobierno israelí, son ciudadanos de segunda categoría, no tienen los mismos derechos que los judíos, que los israelíes judíos. Por lo tanto, es una situación muy parecida e incluso más dramática que la que se vivió en Sudáfrica. Bueno, sin duda es un tema muy delicado y también muy complejo. Agradecemos muchísimo la participación de la profesora Ángeles Díez Rodríguez con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eva. Y el conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más complejos y delicados de nuestra época, de nuestros tiempos, y después de medio siglo más no han podido encontrar una solución aceptable para estos dos pueblos para vivir en paz en esa región. Ahora, mientras el Estado de Israel se hace más fuerte y cerrado, son los palestinos que sufren las consecuencias viviendo bajo un tratamiento cruel e inhumano calificado por muchos como apartheid. Para ellos, la paz no es opcional, es una urgente necesidad. Un informante del FBI ha sido el principal coordinador de una campaña de ciberataques en contra de páginas web extranjeras, incluyendo algunas páginas de los gobiernos de Irán, de Siria, de China y también de Brasil. Y bueno, esto ha sido revelado a través de una investigación realizada por el New York Times. Dentro de los documentos obtenidos por ese periódico, pues se ha descubierto cómo el hacker conocido bajo su nombre Héctor Javier Monsegur fue arrestado en el 2012, cuando ya era un hacker, un ciberactivista bastante importante del grupo Anonymous. Y él fue convertido en un agente, un colaborador del FBI. Luego, a través de Monsegur, el FBI realizó estas campañas de ciberataques en contra de varias páginas web. Bueno, la información, como se ha revelado, no indica directamente que el FBI coordinó esos ataques, pero en ese momento Monsegur trabajaba como un agente del FBI.
Ahora, esta información demuestra cómo el FBI ha estado utilizando a estos ciberactivistas y hackers para hacer su trabajo sucio en el ciberespacio. No solamente han sido ataques en contra de otras páginas web en el extranjero, sino también han sido utilizados estos hackers para recolectar inteligencia que luego es utilizado por las agencias de Washington. Vamos a escuchar un comentario sobre este tema. Recientemente Pentágono empleó 80,000 personas jóvenes muy hábiles en computación para hacer ese tipo de preparación de robar información, entrar, destruir sus sistemas de protección. Este no es nada nuevo. Los desembarcamientos que hizo Snowden y WikiLeaks y otros sobre espionaje mundial, estadounidense a nivel mundial, a través de, por ejemplo, en contexto de Petrobras en Brasil. Estados Unidos, a través de espionaje, a través de hackers, robó toda la investigación científica y económica de Brasil y tiene control, ahora sabe dónde los recursos naturales de petróleo y gas en Brasil, dónde están y cómo actuar en contra de Brasil o en beneficio de ellos. Tenemos que ver aquí cómo Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, países occidentales utilizan la tecnología sofisticada para mantener el sistema capitalista predominante y sus ganancias, la explotación y la propiedad privada de lo mismo. Y el FBI utilizó a Monsegur para arrestar a varios otros ciberactivistas. Entre ellos está Jeremy Hammond, el joven que, hackeó la página y las comunicaciones de la empresa privada de inteligencia estadounidense Stratfor y luego entregó su información y sus documentos a WikiLeaks, donde fueron publicados y expuestos ante la opinión pública. Ahora la información revelada en esta investigación indica que en ese momento Monsegur colaboraba con Jeremy Hammond y Monsegur estaba trabajando para el FBI, lo cual podría significar que detrás de Hammond estaba el FBI orquestando todos esos ciberataques. Guerra Fría del siglo XXI, el diálogo de paz de una nueva época. Las tensiones siguen en aumento y nosotros seguiremos aquí analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Mientras tanto, me pueden seguir vía Twitter, @EvaGoldinger y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.